Brasil abarca el 60% de lo que es el Amazonas, el pulmón de nuestro mundo. El grupo indígena Piritití está en peligro. La tala ilegal avanza sobre su territorio indígena en Brasil. Mi nombre es Caterine Castaño y mis compañeras son Ana María Arrieta y Jimena Patricia Ávila. Para dar un poco de contexto y adentrarnos dentro del conflicto, tenemos el artículo extraído de la página Eje Atlas titulado La tala ilegal amenaza al grupo indígena aislado Piritití en Roraima, Brasil. Roraima se ubica al norte de Brasil que colinda o linda con Colombia, Venezuela y Surinam. Este posee es un bosque tropical húmedo muy denso que cumple funciones ambientales fundamentales como la regulación climática y la captura de carbón, contribuyendo a esto a mitigar el cambio climático. Además, este territorio mantiene la conectividad con otros territorios indígenas, lo que permite el flujo de especies y el equilibrio de los ecosistemas naturales. En la imagen podemos observar la extensión del bosque amazónico en esta zona, evidenciando que existe una riqueza natural y la importancia de su conservación. Dentro del contexto del grupo indígena se tiene que este grupo indígena Piritití se creía extinto por el gobierno. Sin embargo, se ha encontrado al menos 100 personas que han sido protegidas por el pueblo Guaymiri Atroari, quienes son también un pueblo indígena protector y que hace patrullaje de alguna forma, ya que el gobierno no ha cumplido con esta vigilancia ambiental. Dentro del contexto del conflicto como tal, se tiene que para el 2018 incautaron miles de hectáreas de madera en esta región. Obviamente esto es un punto negativo para el territorio y para el pueblo indígena, ya que los desplaza, esa deforestación los deja sin hábitat y pues claramente esto se hizo mediante documentos falsos, haciendo a un lado la ley y pues infringiendo estas normas. Para explicar un poquito las características, tenemos ese mapa conceptual, el cual vemos en el centro el grupo indígena Piritití, que es la población afectada. Su ubicación, como ya lo dije, es en Brasil, con un territorio indígena de 43.404 hectáreas de zona rural y boscosa y con áreas de restricción. Dentro de las características sociales tenemos que tienen un aislamiento voluntario, pero están protegidos por Guaymiri, al menos 100 personas de ellas. Tienen una alta vulnerabilidad a enfermedades, violencia y pérdida, ya que digamos en tiempos como lo es pandemia, ellos o las personas como que aprovecharon eso para entrar y deforestar o de pronto hacer infraestructura y demás cosas. Características económicas, dentro de esas está que ellos dependen del bosque, o sea que tienen una economía de subsistencia, pero se enfrentan a la tala, a la minería y a otros intereses agrícolas por parte de las personas. Dentro de las condiciones de riesgo tenemos un débil control ambiental por parte del gobierno, multas suspendidas, presión política y aumento en su deforestación. Dentro de los impactos ambientales tenemos, como lo mencioné, deforestación, pérdida de biodiversidad e incendios a base de esto, y dentro de la salud tenemos las enfermedades, la violencia del desplazamiento y otros muchos riesgos para ellos. La principal tensión que surge en este conflicto es entre la necesidad de proteger el ecosistema amazónico, su biodiversidad y la vida del pueblo indígena Piritití, que depende completamente de este ecosistema para sobrevivir. Sin embargo, frente a esta necesidad de conservación existen fuertes intereses económicos, estos vinculados a la tala y explotación de recursos naturales. Estas empresas madereras como es Madeira Nova Colina han promovido la extracción ilegal de esta madera de alto valor, priorizando más que todo el beneficio económico sobre la sostenibilidad ambiental. Incluso lo hacen utilizando documentos falsos para comercializar la madera. Legalmente, el territorio indígena Piritití está protegido por normas ambientales, por restricciones oficiales de uso. IBAMA como FUNAI son instituciones que tienen la responsabilidad de fiscalizar y sancionar la tala ilegal. Sin embargo, en la práctica, se ha generado un escenario de impunidad ambiental, donde muchas empresas utilizan documentación falsa para comercializar esta madera ilegal y diversas medidas políticas han reducido la efectividad de las multas y sanciones. Como consecuencia de todo esto, aumenta la deforestación, poniendo en riesgo tanto el ecosistema amazónico como la supervivencia de este pueblo indígena. Dentro de los actores involucrados, obviamente principalmente tenemos a la población afectada, quien es el grupo indígena tanto Piritití como Guaymiri Atroari. Dentro de los actores gubernamentales, estos básicamente son los que deberían proteger el territorio,
tanto el territorio como a los indígenas, que son IBAMA, FUNAI, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio Público Federal de Roraima y el gobierno de Brasil. Sin embargo, pues ya vemos que esto no se está cumpliendo. Los actores económicos son aquellos que básicamente están generando como esas tensiones dentro del territorio, que son las empresas madereras, terratenientes, mineros ilegales, agricultores interesados en la tierra. Sin embargo, hay una sociedad civil y apoyo externo que sí está a favor del territorio y de los indígenas y los está apoyando para conservar su biodiversidad. Los grupos étnicos en Brasil, especialmente los pueblos indígenas, enfrentan una crisis severa caracterizada por amenazas a sus derechos territoriales, minería, tala ilegal y violencia. Dentro de nuestra propuesta de solución, el territorio indígena Piritití enfrenta una presión fuerte por la tala ilegal y la expansión de actividades extractivas, y esta situación lo que genera es más deforestación, sino que también pone en riesgo la supervivencia física y cultural del pueblo. Frente a ello, pues proponemos fortalecer instrumentos jurídicos y políticos en protección territorial, tomando como referente un modelo colombiano que reconoce de manera reforzada los derechos colectivos indígenas, incluyendo la integridad territorial y la consulta previa. La idea central de esta propuesta es la protección del territorio, no solo como una acción ambiental, sino también como una estrategia de justicia territorial y garantía de derechos fundamentales. Dentro de nuestras acciones propuestas estaría: la primera acción es fortalecer el monitoreo forestal con enfoque étnico. Esto implica diseñar protocolos técnicamente validados para territorios indígenas, implementar monitoreo comunitario participativo y conformar un equipo técnico especializado tomado como referencia. En la segunda acción se busca establecer un mecanismo institucional para identificar, seguir y resolver conflictos territoriales. Esto incluye procesos de titulación, delimitación y demarcación, así como coordinación interinstitucional para enfrentar invasiones y ocupaciones ilegales. Finalmente, la tercera acción propone adecuaciones normativas y de política pública que garanticen la demarcación efectiva de tierras indígenas, la participación en decisiones sobre el uso del suelo y la articulación entre conservación ambiental y los derechos territoriales. Indicadores de seguimiento. Los principales indicadores para medir el avance de la propuesta son: el primero, la implementación de un módulo de monitoreo comunitario de bosques en el territorio indígena Piritití como insumo técnico para la toma de decisiones en materia de tierras y protección ambiental. El segundo, el porcentaje de conflictos territoriales en focos de deforestación solucionados relacionados con proceso de formalización, delimitación, ampliación, saneamiento, constitución territorial del pueblo Piritití. Y el tercero, un número de procesos de adecuación normativa y de políticas públicas diseñados o adoptados orientados a consolidar los derechos. Dentro de nuestras metas tenemos el diseño del módulo de monitoreo comunitario de bosques para el seguimiento de deforestación y degradación en el Piritití. Desarrollo una línea base para la caracterización de conflictos territoriales que incluyen necesidades de formalización, clarificación y ampliación territorial, proceso de saneamiento, constitución territorial en zonas priorizadas por deforestación, resolución del 10% de los conflictos territoriales identificados en focos de deforestación dentro del territorio de Piritití. Tenemos una elaboración de línea base de adecuaciones normativas y de política pública requerida. También una formulación de al menos una propuesta de adecuación normativa orientada a fortalecer la protección territorial indígena. Tenemos en mediano plazo, del 2029 al 2032, un objetivo general que serían implementar los instrumentos diseñados y avanzar significativamente en la resolución de conflictos territoriales. Dentro de este objetivo están las metas de implementación operativa del módulo de monitoreo comunitario de bosques con participación directa de la comunidad de Piritití. Tenemos una resolución del 30% de los conflictos territoriales identificados en áreas afectadas por la deforestación, una adopción e implementación de al menos 2 adecuaciones normativas o de políticas públicas que fortalezcan la gestión territorial. Y en largo plazo tenemos un objetivo general que serían consolidar la sostenibilidad del modelo de gobernanza territorial y ambiental
Dentro de ese objetivo tenemos las metas de funcionamiento sostenido y autónomo del módulo de monitoreo, la resolución del 60% de los conflictos territoriales en focos de deforestación, una incorporación permanente del enfoque de protección territorial indígena en las políticas ambientales, y nuestro enfoque estratégico sería la planificación, que busca pasar de una fase de diseño y diagnóstico a corto plazo a una fase de implementación estructural a mediano plazo, hasta llegar a una fase de sostenibilidad institucional y autonomía territorial a largo plazo. El modelo no pretende replicar mecánicamente la experiencia colombiana, sino adaptarla más bien al contexto jurídico e institucional brasileño, fortaleciendo la protección del territorio indígena de Piritití como estrategia de justicia ambiental, conservación de los bosques y la garantía de su supervivencia cultural. Estas son las referencias tomadas para la realización del trabajo. Muchas gracias.